profesor Arellano necesita poca presentación, como saben, es catedrático de literatura española en la Universidad de Navarra, donde dirige el grupo de investigación sobre el siglo de oro, que las cosas que han ocurrido, al menos en el ámbito de la literatura española en los últimos años, es sin duda el grupo más activo y emprendedor en un montón de cosas. Sobre todo lo que es más cercano a nosotros es todo el trabajo editorial que se está haciendo alrededor de numerosísimos autores importantes que estaban sin editar o sin editar críticamente y que por primera vez están viendo todas o casi todas sus obras publicadas como deben estar publicadas y editadas. Creo que el otro elemento importantísimo de todo el trabajo que está haciendo el Grisio durante todos estos años es su apertura y su voluntad de establecer contacto y de organizar iniciativas con un montón de gente interesada en temas comunes. Y bueno, en este sentido la generosidad de Ignacio y de todo su grupo creo que la hemos experimentado, si no todos, muchos de los que estamos aquí. Hoy en la conferencia plenaria va a hablar de formas de la violencia en el Teatro de Calderón y con esto le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si me acuerdo mucho. Un conocido fragmento de Heráclito afirma que la guerra es la madre de todas las cosas. De la formulación de Petrarca, sin elite ad defensione ni ingenui de natura parens, recogerá la idea más tarde la Celestina, cuyo prólogo desarrolla el tópico con lujo de ejemplos. Todas las cosas ser criadas a manera de contienda o batalla, dice aquel gran sabio Heráclito. Esto con que nos sostenemos, esto con que nos criamos y vivimos, si comienza a ensoberbecerse más del acostumbrado, no es sino guerra. Y cuánto será de temer manifiéstese por los grandes terremotos y torbellinos, por los naufragios y incendios, así celestiales como terrenales, por la fuerza de los aguaduchos, por aquel bramar de truenos, por aquel temeroso ímpetu de rayos, pues entre los animales ningún género carece de guerra, peces, fieras, aves, serpientes, de lo cual toda una especie a otra persigue. Aun la misma vida de los hombres, si bien lo miramos desde la primera edad hasta que blanquean las penas, es batalla. La violencia, en la que antropólogos y críticos como Rilar han visto el fundamento y la matriz de todas las significaciones míticas y rituales de la cultura humana, prolifera extraordinariamente en los dramas calderonianos, vasto mundo de conflictos donde destaca un territorio bien definido en el que la violencia domina como reino de todas las cosas, territorio al que me voy a ceñir en esta exposición, y me refiero al universo del honor. Antes de entrar en los tres dramas claves, el médico de su honra, a secreto agravio, secreta venganza y el pintor de su deshonra, merece la pena asomarse a dos piezas en las que el honor desempeña funciones peculiares que permiten significativas comparaciones con los textos, diríamos, canónicos. En la devoción de la cruz tenemos un ejemplo de crisis familiar provocada por la violencia de Curcio, padre inhumano y verdugo de toda su familia. Hay en esa obra una densidad violenta extraordinaria que reúne fratricidio, cercanía al incesto, linchamiento y uxoricidio. Todos los sucesos arrancan de un crimen, como bien saben ustedes, sobre todo Manolo, que ha editado La devoción de la cruz. Curcio, por infundadas sospechas, intenta matar a su esposa al pie de una cruz, desapareciendo ella milagrosamente y dando a luz a dos criaturas, Julia y un niño, Eusebio, que quedó perdido en el bosque. La trama conduce al reconocimiento de los hermanos Julia y Eusebio en una escena final de sublimación religiosa en la que se muestra el poder de la cruz para salvar a los que no pierden su fe en ella. Pero Curcio se opone siempre a la misericordia de la cruz. El parecido con don Gutiérrez, del médico de su honra, que algunos estudiosos han percibido, a mi juicio no existe, porque Curcio se inventa los motivos para su asesinato, motivos que él mismo reconoce falsos, confesando la inocencia de su esposa. Confesando que fue casta, tomé de mis pensamientos, no de sus culpas, venganza. Es una de las varias veces en las que Curcio reconoce la inocencia total de su esposa Rosmila. Curcio, como otros maridos calderonianos, se queja de que el honor le obligue a tomar una decisión cruel, pero es su propia violencia la que le mueve, pues no tiene motivo ninguno para sospechar de su mujer. Solo un parto al octavo mes, cosa bastante normal, como él mismo reconoce. Por el contrario, don Gutiérrez, como veremos,
no se inventan las razones que le obligan a vengar su honor. Esas razones existen. La violencia de Curcio es como un veneno que inficiona todo lo que toca. Por su abandono, Eusebio se convierte en un salvaje. Por su opresión, la vida de Julia se corrompe. La reivindicación de la libertad de la hija para escoger su estado, por ejemplo, enfurece al padre, que amenaza a su hija. Calla, infame, calla, loca, que haré de aquel cabello un lazo para tu cuello, o sacaré de tu boca con mis manos la atrevida lengua que de oír me ofendo. Para este tirano solo existe su voluntad, que no reconoce libertad ni derecho alguno a los demás. Puede decirse, en efecto, que la egolatría extrema de Curcio, manifestada en la enfermedad de la honra, provoca la tragedia. En la devoción de la cruz, el honor es una falsificación que permite a este padre inhumano elaborar sus impulsos psicópatas. El alcalde de Zalamea ofrece otra variante de la violencia en relación con el honor. La llegada de las tropas a Zalamea inicia una escalada que parece irrefrenable en un mecanismo bien estudiado de la violencia. Los primeros enfrentamientos entre Juan y el capitán los corta, al parecer, la autoridad de don Lope de Figueroa, pero el capitán Ataide sigue empeñado en su pasión, que describe en términos de irracionalidad. Este fuego, esta pasión, no es amor solo, que es tema, es ira, es rabia, es furor. El secuestro y la violación de Isabel culminan la primera fase de este despliegue. El castigo del violador, que está a punto de provocar la destrucción de Zalamea por el ejército, es el núcleo de la segunda fase de reacción. La llegada del rey impide el ataque de los soldados. Se necesita ese juez supremo, el rey, que legitima el procedimiento jurídico de Crespo para cesar la espiral de violencia que los demás no podrían detener. Don Lope se cree obligado a defender los fueros militares y Crespo ha demostrado su capacidad mimética, jura con quien jura, reza con quien reza, para caer también en el proceso de la violencia, por defender en este caso su dignidad básica de ser humano. No exactamente su honor, como dice él, probablemente porque el vocabulario del honor es el más cercano a lo que quiere expresar y Pedro Crespo no dispone de otro lenguaje suficientemente útil para ese problema que le aqueja. La cuestión merece quizá unas pocas palabras. A pesar de la famosísima declaración que todos conocen, cuya perfección verbal ha ocultado a menudo su sentido, al rey, la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Lo cierto es que el honor, patrimonio del alma, no ha sido destruido por la vejación de la inocente Isabel. En el comienzo de la ciudad de Dios y a propósito de las vírgenes cristianas violadas por los bárbaros, aclara San Agustín que en nada estorba a la castidad y la pureza de esas doncellas la violencia de que han sido víctimas y afirma que la honra no ha sido tocada. El alma queda incólume y lo que en realidad ha sido dañado es el honor social, daño que frustra el horizonte vital de Isabel y la lleva a la clausura. Isabel va al convento, al final del alcalde de Zalamea, precisamente porque ha sido deshonrada y nadie se casará con ella.